Bienvenidos al canal Fútbol de Naciones, un proyecto que inicié en el año 2011 con la idea de contar el fútbol a nivel de selecciones. Tras varios años, tras varias idas y vueltas y con un nuevo mundial en el horizonte ya el año que viene, y en este nuevo formato, volvemos para emprender un viaje a través de toda su historia, pero desde otra perspectiva. A mi entender, quien les habla, fanático de los mundiales, como verán acá tengo mascota y tengo la Copa del Mundo. El mundial no solo se trata de las estadísticas generales que siempre vemos, escuchamos, de cuando se hace un resumen histórico, es decir, el equipo ideal, el goleador, los estadios, la revelación, etcétera, sino que para mí se trata de ver y entender el fútbol desde otro lugar, contar esas historias y los contextos en los cuales las copas fueron disputándose. Y en este viaje, que lo hice en mi cabeza y lo fui desarrollando, creo que es oportuno comenzar desde el inicio. Y por eso vamos a tener que retroceder a principios del siglo XX, cuando el fútbol era un caos hermoso. Se jugaba en los puertos, en los colegios, en las fábricas, básicamente en todas las calles de Europa, y cada país lo jugaba distinto. Era como si todos hablaran el mismo idioma, pero con acentos tan marcados que no podían llegar a entenderse entre sí. Y para finales de 1800 existían algunos torneos consolidados en el norte de Francia, Bélgica y Holanda, y el problema comenzó cuando quisieron hacer, llamémosle, amistosos internacionales, no solamente entre equipos, sino también entre las selecciones. Ahí era donde realmente se empezó a complicar. Es decir, imagínense estar jugando un partido en donde dos equipos de dos países distintos tenían dos reglas distintas y no podían ponerse de acuerdo entre sí. Si bien era un caos, lo que realmente todo esto demostraba era que el fútbol estaba creciendo mucho más rápido que lo que la gente podía llegar a organizarlo. Por eso 7 federaciones se pusieron de acuerdo con un único objetivo, que era unificar las reglas y jugar los partidos internacionales bajo solamente una autoridad. Así a Francia, Bélgica y Holanda se le sumaron Suecia, Suiza, Dinamarca y España, que el dato curioso es que fue representada por el Real Madrid. El 21 de mayo de 1904, en la Unión de Sociedades Francesas de Deportes Atléticos, en la ciudad de París, fundan la FIFA, que posiblemente sin saberlo estaban fundando una de las organizaciones más potentes de la historia del fútbol. En el primer congreso se sientan las bases y se elige al primer presidente, que es el francés Robert Guérin, que era un periodista francés, amante del fútbol, quien vio la necesidad de crear una institución que regule todo lo que era este maravilloso y hermoso deporte. Además fue el ideólogo y fue quien contactó a las federaciones y las unió para poder crear la FIFA. Tras un intento fallido de generar un primer torneo internacional, fue destituido a los pocos años y en su lugar asume Daniel Woolford en 1906, que era el secretario de la Federación de Inglaterra de Fútbol. Con Woolford la FIFA se expande un poco más, abre las fronteras, comienzan a llegar federaciones de África, de Sudamérica, de América del Norte y sinceramente era un salto bastante grande para la época, aunque claramente faltaba mucho para lo que hoy conocemos. Y si todos estos datos parecen que es todo muy armonioso, color de rosa, la historia marca que es completamente lo contrario. Estalla la Primera Guerra Mundial y la FIFA prácticamente se apaga. Las federaciones quedan partidas, también económicamente, jugadores son enviados al frente de batalla y prácticamente como que casi desaparece. Después de que la guerra termina, Woolford fallece y aparece ahí uno de los personajes más importantes en la historia de la FIFA, por lo menos el primero, si bien Robert Guérin fue el primero porque fue el primer presidente, digo, quien aparece luego en 1921 es un personaje que para los amantes del fútbol y de los mundiales, como verán, soy uno de ellos, lo vamos a conocer rápidamente porque el primer trofeo lleva su nombre, que es Jules Rimet. Rimet no solamente reorganiza la FIFA, sino que la ve completamente distinta. Es decir, tras haber vivido la Primera Guerra Mundial, ve el fútbol como una herramienta de paz, algo que pueda unir en lugar de separar. Así
empieza la reorganización y 3 años después la FIFA ya se ve envuelta en la organización del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París de 1924 y posteriormente de Ámsterdam 1928, en donde el seleccionado uruguayo, se consagra bicampeón. Ahí es donde Rimet le hace el clic y entiende de que el fútbol ya no es solamente un fenómeno europeo, sino que es un fenómeno mundial. En el congreso celebrado en 1928, también en Ámsterdam, donde fueron los Juegos Olímpicos, se toma la decisión de crear oficialmente la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos eran para amateurs y realmente la FIFA lo que quería era un torneo propio de punta a punta con los mejores jugadores. Así en 1930 todo el mundo vio Uruguay como la primera sede y la primera Copa del Mundo. En los años 30 la FIFA fue mudando sus oficinas a Zúrich en busca de un lugar neutral en una Europa que vuelve a estar convulsionada, y tras el estallido y el final de la Segunda Guerra Mundial, Suiza termina siendo la sede permanente. Y a partir de ahí vienen años de expansión en donde entran nuevos torneos, nuevos continentes y por consiguiente nuevas federaciones que se van uniendo. Tras 33 años como presidente, Jules Rimet deja su cargo en el 54 y a mi entender no es hasta 20 años después, en el 74, que realmente la FIFA da un cambio muy grande y podríamos decir que crece a nivel mundial. En esos 20 años hubo presidencias de transición donde, a mi entender, se puede rescatar a Sir Stanley Rose, que es un ex árbitro inglés que asume en el 61, que moderniza la FIFA, pero digamos desde adentro. Las estructuras, es un hombre mucho que le gusta el tema de las reglas, pero no llega a ver el impacto que tenía el fútbol a nivel mundial. De hecho, no populariza más la FIFA. Todo lo contrario es de lo que viene en el 74, cuando asume el empresario brasilero João Havelange. Havelange, que también fue miembro del COI, hace que la FIFA pase de ser un comité europeo a una organización mundial. ¿Cómo hace esto? Con una revolución, digamos, futbolística en todos los aspectos. Hace muchos viajes, ve al fútbol como una herramienta de crecimiento para aquellos países emergentes. Entonces tiene más inversión, más viajes, va a Asia, va a África, llega a aumentar los cupos en los mundiales de 16 a 32 en el final de su mandato. Para mí es quien da el puntapié inicial de lo que hoy por hoy considero yo que es la FIFA. Una organización mundial que tiene un impacto tanto económico como político alrededor del planeta Tierra. Pero si lo hablamos más claro, Havelange no expande la FIFA por solidaridad, lo hace por política. Los viajes a Asia, darle voz a África, a Asia, los cupos, los proyectos, es todo, digamos, una estructura que le da poder, porque son votos, simple y llanamente. Lo que hace Havelange es agarrar el fútbol y convertirlo en una empresa internacional, lisa y llanamente. Y esa estructura, esa forma de llevar adelante la entidad madre, la continúa Blatter cuando asume en el 98. Blatter fue 17 años el secretario general de Havelange, de la FIFA, cuando estaba justamente Havelange. Y Blatter continúa con lo mismo, lleva el Mundial a Asia, lleva el Mundial a África, y sigue la misma política de expansión, de proyectos. Lo que pasa es que, a mi entender, Blatter lo lleva a un extremo tan grande que termina explotando por su propio peso. Y eso es cuando llega en el 2015 el famoso FIFA Gate, cuando varios dirigentes son investigados y acusados de corrupción. Y mismo Blatter, que era quien había ganado una reelección, cuando empieza tiene que dimitir porque no puede continuar estando o siendo investigado y acusado de corrupción. Ahora bien, después de este terremoto institucional, aparece el 10º presidente, que es Gianni Infantino,
Que uno podrá decir, le da otra cara, levanta la imagen de la FIFA que había quedado por el piso. Sí, es correcto, tiene una sonrisa, tiene otra forma de expresarse, es un gran orador, pero tampoco nos metamos, gente. Sigue siendo prácticamente la misma línea. Es decir, el año que viene, en Canadá, México y Estados Unidos, vamos a tener un mundial de 48 equipos. Estamos hablando de básicamente lo mismo que hizo Avalanche y que sostuvo Blatter en Infantino. Solamente que con una persona que parece ser un poco más formal, con una sonrisa, pero sigue siendo lo mismo. Y a mi entender, con un mundial de 48 equipos, y esto lo podemos debatir en cualquier momento, si quieren, el nivel no va para arriba, sino que se mantiene en el medio o va para abajo. Pero como les digo, posiblemente esta sea una algo para poder hablarlo por ahí en otro video. Es una apreciación personal. El fútbol para mí ya dejó de ser un deporte y se convirtió claramente en una industria. Y muchas veces también en una excusa. Pero creo que para iniciar este viaje a través de su historia y a través de cómo se crea la FIFA, no nos tenemos que olvidar de la idea principal que tuvieron los primeros 7 tipos que pusieron el gancho para la creación de la FIFA. Que el fútbol hablara un mismo idioma. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y seguime en este viaje hermoso a través de la Copa del Mundo. Nos vemos en el próximo video.